Dios lo bendiga, bienvenido a la Iglesia Cristiana, a la gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Libro de San Juan, vamos a estar otra vez en este libro, estudiándolo. Y Juan, siendo el discípulo que Dios amaba, Dios usó a este hombre a traer sus 3 epístolas que llevan su nombre, y por supuesto el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Y qué vasta información encontramos en este libro de Juan. El Señor usó a este hombre tremendamente. Miramos ahí en el capítulo 1 que el Señor dijo a Natanael en el versículo 49, respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor le había dicho a Natanael que lo había visto debajo de esa higuera. Y muchos dicen que eso fue un milagro, pero enteramente Dios sabe todas las cosas y lo conoce a usted y sabe cada uno de sus hijos. Pero aún así Él da el camino que usted decide tomar. Usted, si quiere tomar su camino o hacer su vida y hacerla pedazos, es su decisión. Dios le da esa decisión a usted. O si quiere tomar el camino del Señor y ser bendecido. Y vamos a levantarlo ahí en el capítulo 2 y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos comparta su palabra y que nos dé entendimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 1 dice así. Vamos a entrar en esta boda, la boda de Caná. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y tiene que entender que al tercer día que se dice aquí, de lo que está hablando o donde partió en el último versículo, donde el Señor Jesucristo levantó a Natanael, en el versículo 49 del capítulo anterior. Y de ahí fueron 3 días, y ellos están aquí en esta boda. Esta boda era, por supuesto, familiares de ellos. Vemos que ahí estaba la madre María, y por supuesto iba a ser invitado también el Señor Jesucristo. Y habían varios extras ahí, y ellos van a quedar sin vino porque habían muchas personas ahí. Dice el versículo 2: y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Habían bastante gente ahí. Dice el versículo 3: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Se les ha terminado el vino. Y en esas bodas, en esos tiempos, las bodas duraban hasta una semana. Y dice el versículo 4 que versículo 4 dice así: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El Señor Jesucristo le dijo esto, y eso algo que fue puesto aquí, es decir, que fue traducido, pero el Señor Jesucristo se lo dijo con respeto. Él le dijo, queriéndole decir: ¿qué tienes conmigo, madame? Con respeto y con mucho amor, dice. Pero lo que él quiere decirle, que esta boda, le dice él, esta boda no es mi boda. Todavía no ha llegado nuestras bodas. Y eso es lo que quiere que usted entienda, que la boda de él
no está todavía, pero seguro va a ser. Ahí va a ser muy pronto la boda que Él es el Señor, es decir, que Él viene por su novia. Y Él se lo dijo entonces con cortesía a su madre. Versículo 5 dice ahí: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ella sabía que el Señor Jesucristo iba a manejar la situación, y por lo tanto usted puede ver que eran familiares de ellos. Si usted pone a analizarse, María tenía les podía decir a los siervos, tenía comando ahí, pues ellos eran familiares de esta boda aquí. Dice el versículo 6: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua. El versículo 6 dice: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3, y cada cántaro contenía acerca de 9 galones. Entonces, si usted tenía 3 cántaros, 3 por 9, 27, 27 galones. Por lo tanto, esto iba a ser un gran milagro ahí. El Señor va a convertir esto y va a ser un gran milagro acá. 27 galones aquí. Dice el versículo 7: Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Llenad estas tinajas pura agua, H2O, pura agua ahí. Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, las llenaron hasta el mero tope ahí. Versículo 8: entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El maestresala era aquel que estaba encargado de probar las cosas, y estaba encargado de que todas las cosas salieran bien en la boda. Y se la llevaron ahí, los criados, los que estaban sirviendo ahí, los que habían llenado las tinajas. Dice el versículo 8, versículo 9: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, él no sabía, pero los sirvientes sí sabían de dónde era, que era agua. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala es el que prueba las cosas y el que está encargado de la situación ahí. Versículo 10: y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El Señor convirtió esto. Muchos dicen que esto fue enteramente nomás jugo de uvas, pero esto fue realmente vino. Yayan, como está escrito aquí en los manuscritos, vino. Dice el versículo 10 una vez más: y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y ese es el mejor vino que el Señor haya hecho acá. La mejor calidad del vino que usted pueda tener, que Él hizo. Y esto era vino, la misma fermentación
el mismo proceso que usted puede tener ahí. ¿Y cómo un estudiante puede documentar que este era verdadero vino? Bueno, por la palabra que usted ya la ha leído ahí en el versículo 10, que dice ahí, y cuando ya ha bebido, esta palabra bebido está en el griego 3184, que quiere decir beber a intoxicación. Eso es lo que quiere decir. Ahora, el jugo de vino no lo va a intoxicar a usted, pero el vino sí lo puede intoxicar si usted bebe mucho. Entonces, esto era verdadero vino que hizo él ahí. Y esta fermentación, la misma naturaleza cuando usted fermenta y purifica ahí, en el fruto de la viña, la misma procedimiento de la fermentación, que todo lo purifica y todo el vino o lo bueno queda abajo, y usted quita todo lo de arriba y limpia todo ahí. Es un proceso de fermentación para hacer el vino. Y lo que quiere dar a entender aquí para usted es que la sangre del Señor Jesucristo acá representando, este es el primer milagro que Él ha hecho acá. Y lo que representa es la misma pura sangre de Cristo aquí. Que su sangre es pura. Ese primer milagro que también lo identifica aquí como que, bueno, cuando Él haga su último milagro también, cuando Él muere en la cruz del Calvario, y no solo eso también, sino que cuando ese vino esté ahí por hecho ahí, cuando Él esté en esas bodas ahí, con toda su esposa ahí, es decir, su iglesia, y que esté ahí presente en esas bodas. Y eso es lo que significa acá. Ese proceso de fermentación que purifica ahí. Es la misma pura sangre de Cristo. Usted no puede tener algo más precioso que esto. Nunca se deje decir, entonces dicen algunos, bueno, no creo que Cristo pueda hacer vino para que alguien tome. No, lea usted entonces ahí en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que beba un poquito de vino, porque el vino es medicinal, y la escritura lo indica así. Y el apóstol Pablo le dice que beba un poquito de vino por las enfermedades, un poquito de vino. No vaya a beber todo el jarro ahí. Pero si usted tiene problema ahí con el vino, es decir, ese no hay problema, y usted puede hacer el vino por un lado, eso está bien, pero no trate de quitar lo que la palabra de Dios enseña acá. No trate de ocultar lo que la palabra de Dios enseña la verdad acá, para que concuerde o llene los requisitos de alguna organización o iglesia, sino que esto es realmente vino acá, lo que Él hizo, este milagro acá. Y usted tiene que ir con la naturaleza de Dios, como esto es fermentado naturalmente, para que usted pueda entender y recibir el mensaje que el Señor Jesucristo le quiere dar, que Dios mismo le quiere dar. Por eso es que usted tiene que entender lo natural, porque si usted no va con lo natural y entiende lo natural, usted no va a entender tampoco la palabra de Dios, sus parábolas en sí. Porque el mismo proceso de fermentación que Él hizo, esta purificación acá del vino, representa su misma sangre acá. Y eso es maravilloso acá, saber de esto. Dice el versículo
11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Su gloria fue manifestada acá, por ejemplo, por este milagro que él hizo acá. Convertir ese cántaro en vino. Pero también por lo que representa esto, ¿verdad? Que del milagro, de lo que él ha de ser, ¿verdad? En el tiempo presente, en el tiempo futuro. El milagro de esta fermentación y el milagro de entender la palabra de Dios, ¿verdad? Que por eso es que creyeron en él, ¿verdad? No tanto por el milagro, sino por entender la misma fermentación de esto que él hizo, este milagro acá, que representa su venida y representa ese vino y esa sangre preciosa ahí. Dice el versículo 12: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. No estuvieron tanto tiempo ahí. Esta ciudad de Capernaum era la ciudad de Nahum, y no se quedaron mucho tiempo ahí. Versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Esto que está aquí es la primera Pascua, y él va a tener 3 Pascuas ahí. Y esto es un punto que lo tenemos que saber. Es la primera Pascua, y después de la tercera Pascua él va a hacer él mismo el cordero inmolado. Pero dice aquí: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y él, como está escrito allá en 1 Corintios capítulo 5, 6 y 7, él se volvió nuestra Pascua. Es el día más preciado del cristiano, más elevado del cristianismo, que el Señor se volvió nuestra Pascua. Por eso es que celebramos a él. Por eso es cuando muchos le llaman la cena del Señor, pero es la misma. Es la Pascua. Es ese cordero inmolado que representa ahí, que dio su vida ahí y derramó su sangre ahí. Que él es nuestra Pascua ahí, la celebramos por eso. Y va a ser la primera de las Pascuas ahí, y él va a morir una de estas, siendo entregado ahí. Versículo 14 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Ahí estaban todos ahí sentados. Ahí entró el Señor. Vamos a ver qué hizo el Señor. Estaban todos estos aquí vendiendo todas estas palomas aquí infestadas en el mismo templo de Dios, en la misma casa de Dios. El templo es la misma casa de Dios. Estaban todo esto ahí negociando ahí. Tenían un negocio ahí con este montón de animales, pobres animales infestados ahí. Si usted le da algo a Dios, usted le debe dar lo mejor a Dios. Pero esta gente tenía un negocio ahí, en esa iglesia ahí. Que ellos le enseñaban a la gente ahí, tenían un negocio. Tú no le dejes estas cosas acá a Dios. Hacían un corte, algo ahí ligero, y le daban cualquier cosa a Dios. Tenían ese negocio ahí, y ellos recomendaban a la gente:
dale esto acá y dale el otro allá. Y lo más podrido le daban ahí a Dios, con ese negocio que tenían ahí. Vamos a ver qué es lo que hace el Señor Jesucristo acá. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó la mesa ahí. Él hizo estas cosas acá. Él agarró ese azote ahí y empezó a sacar ese montón de negociantes ahí de la casa de Dios ahí. Que la casa de Dios es un lugar no de negocio, pero un lugar donde se debe de enseñar la palabra de Dios capítulo por capítulo, versículo por versículo. Donde la gente tenga la oportunidad de aprender la palabra de Dios y recibirlo a Él. Y recibir la bendición ahí. Pero ellos tenían un negocio ahí. Y el Señor Jesucristo agarró ese látigo ahí. Y lo sacó de ahí. Bueno, dirán muchos, no creo que el Señor Jesucristo haría eso. Él lo hizo ahí. Él agarró ese látigo ahí, sacó ese montón de negociantes ahí, un montón de ladrones ahí, que eso es lo que eran ahí, engañando y timando a la gente. Y si oían ese montón de monedas ahí, tiradas en el suelo, los sacó de ahí todos, esos negociantes ahí que estaban ahí, que no estaban haciendo lo que Dios los tenía haciendo, lo que Dios quería hacer ahí. Por eso es que usted, en cualquier iglesia, si usted no tiene disciplina en una iglesia, no es iglesia. Por eso es que debe de haber disciplina. Él tiene disciplina. Él sacó todo este montón de gente acá. Con un látigo ahí, y eso ha de haber ardido ahí. Pero si usted no tiene disciplina en la iglesia, usted no tiene iglesia de ninguna manera. Dios en su palabra requiere disciplina, y en una iglesia debe haber disciplina. Y para que haya bendición. Y él sacó todo este montón de cambistas ahí. Y dice el versículo 16: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Él es un Dios de disciplina ahí. Dice el versículo 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Dónde está escrito aquí? Bueno, está escrito allá en Salmos capítulo 69, versículo 9. Volverlo a repetir, para que te haga un estudio ahí. Salmos capítulo 69, versículo 19, o 69, versículo 9 en adelante. Que se acordaron ellos ahí, que la casa de nuestro Padre Celestial, el hombre en sí le gusta tomar muchos atajos ahí, y no debería ser así. Dios tiene requisitos ahí para que haya disciplina ahí. Versículo 18 dice: y los judíos, vamos a ver qué es lo que hicieron esto aquí, las meras cabezas ahí de esa iglesia. Dice ahí versículo 17, el versículo 18, perdón, dice: y los judíos respondieron y le dijeron:
¿Qué señal nos muestra? ¿Ya que haces esto? Preguntan. ¿Que a ti quién te ha dado esta autoridad de hacer esto? Le preguntaron a él. ¿Qué señal nos muestra de que tú eres el Mesías? Le preguntaron a él. ¿Y qué más señala que él había hecho ahí en convertir agua en vino? Por supuesto que él tenía autoridad y derecho acá, pues es el mismo Cristo acá, el ungido, el Hijo de Dios, y él es el contador, quiera o no lo quieran ahí. Él es el que está ahí y observa todas las cosas, y él es el que pasa lista ahí, el que pone autoridad, y él sacó todo ese montón de ladrones ahí, porque él así lo hace. Cuando algo no está bien, él destruye todo eso. Y él tiene el derecho de hacerlo. Porque él es el mero contador. Y él pasa lista ahí. Cuando algo no está bueno. Cuando sus hijos están siendo mal dirigidos. Cuando sus hijos están siendo engañados. Él destruye y saca todo lo que. Él sacó todo ¿qué? Lo bueno decían ellos, no. Toda la basura sacó él. Todo lo que no sirve. ¿Para qué va a tener algo que no sirve? Todo lo sacó de ahí él. No lo necesita. Dice el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y por supuesto él estaba hablando de su mismo cuerpo, que él lo pondría ahí, daría su vida y al tercer día él resucitaría. Y ellos van a usar palabras del Señor Jesucristo, si usted se recuerda, ellos lo van a usar en su juicio final, en contra de él, porque ellos no tienen ni idea con quién están hablando acá. Como dice el versículo ahí, versículo 20, dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pregunta. No tienen ni idea ni concepción de con quién están hablando ahí. Y mismo palabras lo van a usar en contra en el juicio del Señor Jesucristo. En 3 días, él estaba hablando, por supuesto, si usted es estudiante de la palabra de Dios, estaba hablando de su cuerpo, que al tercer día él resucitaría ahí y edificaría la misma iglesia ahí, los mismos miembros de Cristo, los muchos miembros de Cristo hoy en día que escuchan su palabra ahí, y que el Espíritu de Dios los toca cada vez que su palabra sale adelante. Y ese cuerpo de Cristo está siendo edificado ahí. Y ellos escuchan su palabra de Él. Y muchos dicen: ¿cuándo va a ser este templo edificado? Está siendo edificado cada día. Cada vez que sus hijos oyen su palabra y su verdadera palabra, el Espíritu de Dios toca ahí. Dice el versículo 21: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Eso es mismo estaba hablando él ahí. Versículo 22: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron que el mismo Señor Jesucristo, su misma vida aquí, le da a usted prueba
ella misma. Su misma vida del Señor Jesucristo prueba ella misma. Cuando usted escucha, cuando usted entiende y cuando usted tiene oídos para oírle a Él, su enseñanza. Su misma vida verifica todas estas cosas. Dice el versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y Él hacía muchas señales y milagros acá, y continúa haciendo señales y milagros. No tanto como muchas personas creen que se hacen los milagros, pero muchos milagros de que Dios hace y que continúa haciendo en muchas maneras que la gente no piensa ni entiende. Pero dice acá que creyeron en las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. El versículo 23 decía, muchos creyeron en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Su nombre, Yeshua, Jesús, que quiere decir el Salvador de Jehová. El mismo Salvador aquí donde usted puede poner su confianza. El mismo Cordero de Dios ahí. ¿Qué quiere decir esto? El Salvador del mundo. Ese nombre ahí. Que usted pueda confiar en ese nombre y recibir esa bendición. En el nombre de Yeshua, ese Cordero que fue inmolado ahí, que se volvió nuestra Pascua. Como está escrito ahí una vez más, ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Fue inmolado y su mismo nombre acá, para que usted pueda recibir esta bendición hoy en día. Y para que usted pueda ser cambiado cada día por medio de su enseñanza y obtener la bendición que Él da. Eso es su nombre, Yeshua. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él. Versículo 24, perdón. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Él conocía la naturaleza del hombre. El último versículo para terminar. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía, es decir, Él conoce la naturaleza del hombre. Esa misma naturaleza del hombre, que si esa naturaleza, si usted, es decir, si esa naturaleza del hombre confía y entiende la natural de la palabra de Dios, esa misma palabra de Dios penetra en usted ahí y lo hace ¿qué? Bueno, esa misma palabra, lo natural con lo natural de Dios, lo hace cambiar ahí. Y usted va creciendo cada día más en esta palabra. Pero el Señor aquí también le da a usted que se tiene que cuidar también de la naturaleza humana. Porque si usted enseña la palabra de Dios, usted debe de comprender la naturaleza humana también. Porque si usted no está delante de la naturaleza humana, le pueden quitar el lonche a usted. Por eso usted siempre debe estar adelante de esa naturaleza, porque esa naturaleza humana, el hombre la puede usar para bien y la puede usar para mal también. Y por eso es que usted debe de enfrentar la realidad, porque usted se va a encontrar con naturaleza. Cuando alguien usa esa naturaleza,
Si usted usa esa naturaleza para hacer el mal, va a recibir maldición. Pero cuando usted usa esa naturaleza para hacer el bien, es decir, para amarle a Él, usted va a recibir bendiciones. Por eso es que usted siempre debe seguir esa naturaleza de Dios, seguir a Dios. Y usted debe de alejarse ahí de la naturaleza mala, no seguir lo malo. Porque usted no va a querer recibir maldiciones, sino que va a querer recibir bendiciones. Pero por lo tanto usted debe de conocer esta naturaleza, la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, y no ignorarla, porque es real, está ahí afuera, y nosotros vivimos en un mundo real. Por eso es que usted debe seguir a Cristo en sí. Siempre debe seguirlo a Él y sus enseñanzas. Y no importa qué pase, Él siempre lo va a llevar adelante y lo va a sacar adelante. Si usted se apega a sus enseñanzas, si usted le sigue a Él y si usted comprende su palabra, usted siempre va a ser bendecido ahí. Porque como ya usted lo ha aprendido en el capítulo 1 de este mismo libro, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Cristo acá, siendo Dios, Dios en Cristo, viniendo a esta dimensión en la carne, nos enseñó ese camino. Por eso es que usted siempre, si lo sigue a Él, usted siempre va a seguir adelante. Pero debe estar siempre ahí puesto ahí y saber la naturaleza del hombre ahí. Que algunos siguen lo malo y algunos siguen lo bueno. Por eso es que usted debe comprender la naturaleza del hombre y estar siempre adelante ahí y seguir las enseñanzas de Cristo ahí. Porque Él es el Cordero, Él es el que trajo esa gracia, como vimos ahí, ese amor inmerecido. Porque Él es su Padre, Él es nuestro Padre, y Él está siempre ahí para con nosotros. Y eso es lo que vimos acá, estas bodas y esta purificación de este templo que Él hizo acá. Nuestro Padre Celestial es maravilloso. Siempre y cuando usted lo siga a Él, usted va a recibir esas bendiciones del Señor. Vamos a dejarla hasta aquí y estaremos entrando en la profundidad de la palabra de Dios, que es simplicidad al mismo tiempo. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por compartir su palabra y que el Señor le bendiga, hermano.